Bueno, esperamos hayan aprovechado el refrigerio. Ahora sí continuamos con el segundo momento del evento, el cual es el conversatorio y presentación del Anuario Latinoamericano Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. En la mesa principal se encuentran los ponentes, el doctor Aníbal Pérez Liñán de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, el doctor Paulo Rabeca de la Universidad de la República Uruguay, el doctor Sergio Ángel Vaquero de la Universidad Sergio Alborea, Colombia, la doctora Scarlett Natasha Rojas Silva de la Universidad Javeriana, Colombia, y el doctor Julián Andrés Caicedo Ortiz de la Universidad del Cauca. En la moderación se encuentra David Alejandro Moreno Trujillo, estudiante de Ciencia Política e integrante del semillero Ágora. Bueno, es de resaltar que este espacio lo vamos a manejar de la siguiente manera. Tendremos una metodología en la cual cada uno de los ponentes va a hablar máximo 10 minutos sobre este anuario continuamente, y al finalizar la presentación de cada uno de ellos daremos espacio para los interrogantes, así que los invitamos a que escriban sus preguntas y al final algún integrante del semillero las recibirá y entonces las responderemos también en conjunto con los ponentes. Sí. Cordial saludo a todas las personas asistentes al presente conversatorio y presentación del Anuario Latinoamericano de Ciencia Política. Me voy a permitir leer unas pequeñas cortas palabras. El Semillero de Investigación Política se complace de poder presentar ante ustedes el quinto volumen del Anuario Latinoamericano de Ciencia Política, con la presencia de varios de sus autores. Este tipo de trabajos nutre sustancialmente el compromiso necesario de estudiar la historia y el desarrollo de la ciencia política, especialmente en un contexto tan dinámico y complejo como el nuestro, lo cual ha motivado incluso a algunos analistas europeos y anglosajones a establecer como campo de estudio a América Latina. La aparición del anuario y desarrollo de la ciencia política como tema central en el dossier del anuario ha sido el resultado de un trabajo riguroso, constante y persistente, caracterizado por un análisis reflexivo y crítico e inspirado por el manifiesto de Popayán, el cual se ha constituido como una ruta para este tipo de estudios. Nos acompañan en la presente mesa la profesora Scarlett Natasha Rojas, candidata a doctora en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Relaciones Internacionales, estudios de pregrado en Ciencias Políticas y Derecho. Hace parte del grupo de investigación en Relaciones Internacionales, América Latina, Integración de la Pontificia Universidad Javeriana. El profesor Sergio Vaquero, candidato a doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Estudios Políticos, estudios en pregrado en Ciencia Política y Filosofía. Es miembro del Grupo de Análisis Político de la Universidad Sergio Alborea. El profesor Julián Andrés Caicedo, politólogo de la Universidad del Cauca, maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, candidato a doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, profesor asociado al Departamento de Ciencia Política de la Universidad del Cauca. El profesor Paulo Rabeca, doctor en Ciencia Política por la Universidad de York, profesor investigador de la Universidad de la República, integra el grupo de investigación sobre historia de la ciencia política de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, ALACIP. Finalmente, el profesor Aníbal Pérez Liñán, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame, en donde es actualmente profesor. El profesor Pérez Liñán hace parte del Comité Científico del Anuario Latinoamericano de Ciencia Política. Como mencionó mi compañera, la presentación del anuario se divide en dos fases. Sí, la presentación por parte de cada uno de nuestros invitados y posteriormente una ronda de preguntas por parte de ustedes. Les dejo en compañía del profesor Pérez Liñán. Muchas gracias por la invitación. Es un enorme placer y un honor estar presente aquí hoy como miembro y como parte colaboradora del Comité del Anuario Latinoamericano. Y especialmente para mí es un placer presentar este número de la revista dedicado a la historia y a la evolución de la ciencia política en la región.
en esta casa de estudios y en esta ciudad donde se concibió y se desarrolló hace algunos años el manifiesto de Popayán, que representa realmente el espíritu y la fundación del número de esta revista. Los trabajos que están presentes en este quinto número del anuario latinoamericano tienen un aspecto común, creo, y es que todos ellos de una u otra manera cuestionan y problematizan las relaciones de poder dentro de la disciplina, y también problematizan y cuestionan la construcción del prestigio dentro de la ciencia política, cómo se articula, cómo se crea y cómo se negocia el prestigio dentro de la investigación y de las publicaciones de nuestra disciplina. Y creo que en este sentido, y antes de dar paso a la discusión más sustantiva sobre el contenido de este número, que aquí los y las colegas van a desarrollar, creo que vale la pena hacer una pequeña introducción a la revista, porque la revista también, la trayectoria de esta revista también tiene un significado en el contexto de la problemática que nos ocupa hoy. El anuario latinoamericano es publicado desde hace algunos años, y su evolución de algún modo paralela con la evolución del semillero, creo, es publicado por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad María Curie en Dublín, Polonia. Es decir, que es una revista sobre América Latina concebida, desarrollada en un espacio en donde originalmente no hubiéramos esperado un centro de estudios latinoamericanos como algo intuitivo y natural. Es una revista de acceso abierto, lo cual refuerza una tendencia que estamos viendo en las publicaciones académicas, que sean de acceso abierto, que no estén cerradas, que el conocimiento no sea cerrado a las personas que tienen solamente acceso a la suscripción de ciertas revistas entre las universidades. Y es una revista que fue creada en 2014 por Catalina Sliwicka, una profesora de ciencia política de la Universidad de Dublín, que continúa siendo actualmente la editora de la revista, y es como la que consigue la revista. La revista está en su quinto número, y en este número que estamos conversando representa la primera vez en la cual la revista publica dos números anuales. Ahora publica un solo número anual y ha comenzado a publicar los números anuales de manera muy interesante, lo que muestra de algún modo la revitalización, la diversificación de los estudios latinoamericanos y sobre todo la vitalidad de los estudios latinoamericanos que están adquiriendo en Europa, en una red global, en una red de conexión global con América Latina y con los Estados Unidos. Entonces, creo que esta revista, de algún modo, este número de la revista en particular, pero la dinámica del anuario latinoamericano como revista nueva, emergente, como tal, muestra de algún modo que el concepto de internacionalización de la vida académica está adoptando una dinámica nueva. Hasta la cuestión de la internacionalización es central donde uno viaja. En Estados Unidos las universidades están preocupadas por la internacionalización, en América Latina las universidades están preocupadas por la internacionalización, en Europa las universidades están preocupadas por la internacionalización. Ahora, esta preocupación significa cosas diferentes en lugares distintos, de acuerdo con la posición de estas instituciones académicas. En Estados Unidos el debate sobre la internacionalización significa sobre todo que las universidades tengan sedes fuera de los Estados Unidos y que puedan mandar a sus estudiantes fuera de los Estados Unidos para que tengan una experiencia nueva del mundo que en Estados Unidos a veces les está perdida, porque la sociedad no está abierta a otras sociedades. En América Latina y en Europa, en cambio, me parece que buena parte del debate sobre la internacionalización ha tenido que ver con la presión institucional para que profesores, profesoras y estudiantes de posgrado publiquen en revistas fuera de sus países, que consigan investigar y publicar fuera de sus países de origen. Y originalmente esto significaba, más que nada, publicar en revistas en inglés, publicarse en Estados Unidos o en Inglaterra. Lo que estamos viendo, creo, con revistas como el Anuario Latinoamericano, es que hoy en día la internacionalización significa mucho más que eso. Hay redes de investigación y de publicación
que son verdaderamente transnacionales, como muestran algunos de los artículos publicados en este número, y que se construyen desde los lugares más diversos, que conectan la investigación que se hace en América Latina, en Estados Unidos y en Europa de manera bien interesante, y el anuario latinoamericano es un gran ejemplo de esto. Como les dije, el anuario latinoamericano ya va por el 5º número, pero cuando lamentablemente la editora Catalina Sredica no pudo estar con nosotros hoy, pero le escribí mencionando que íbamos a estar en esta presentación. Y le pregunté si quería transmitirles algún mensaje, y lo que me pidió muy especialmente es que les dijera que la actividad de la revista sigue muy vital y que eso se manifiesta en futuros números y en futuras actividades. Por ejemplo, me pidió que los invitara a una conferencia que el anuario latinoamericano va a organizar, la 3ª conferencia latinoamericanista, que va a tener lugar en Polonia, en Lublin, el 25 y el 26 de octubre de este año. Si están interesados, por supuesto, puedo darles más información sobre esto. Y me pidió especialmente que enfatizara la temática y el contenido de los próximos números que va a publicar el anuario latinoamericano, que pueden ser de interés para algunas personas aquí. El próximo número va a ser sobre zonas fronterizas en América Latina. Y el número siguiente, para el cual todavía está abierta la recepción de artículos hasta fines de junio, es un tema que creo que puede ser de particular interés, porque el tema de este número va a ser la reconstrucción pacífica y no violenta del territorio en los países latinoamericanos. Entonces, claramente la revista sigue adelante y publica artículos de una excelente calidad, y como ustedes van a ver en la discusión hoy, particularmente los artículos en este número son de gran interés. Creo que para concluir, lo que este número muestra es que, además, hay una comunidad de politólogos y politólogas que está estudiando la idea, la cuestión de la historia de la disciplina en América Latina, el desarrollo de la disciplina en América Latina y la enseñanza de la disciplina en América Latina desde hace ya un buen tiempo. Paula Woolf, que es uno de los editores de este número, enfatiza que hace más de una década que esta comunidad está activa, está vigente, y eso se nota en la riqueza y en la diversidad de los trabajos que se publican en este número de la revista. Hay trabajos específicamente históricos, como el trabajo de Víctor Alarcón, que analiza la concepción de la disciplina en los orígenes entre los autores mexicanos que fueron los fundadores de la ciencia política en México a comienzos del siglo XX y mediados del siglo XX. Hay trabajos sobre realidades nacionales muy interesantes, como el trabajo de Natasha Rojas y Sergio Ángel sobre Venezuela, que espero que tengan la oportunidad de comentarse, que están presentes aquí. O el trabajo de Juan Carlos Rico y Julián Caicedo y otros sobre el caso colombiano, sobre la disciplina en Colombia. Y hay trabajos más cuantitativos bibliométricos sobre el patrón de publicaciones y el patrón de investigación en América Latina, como el trabajo de Fernando Leite sobre el caso brasileño y el trabajo de Maximiliano Salatino sobre América Latina en general. Entonces, creo que la conversación que vamos a tener hoy, y este es un tema que me gustaría conversar después, abre una discusión particularmente interesante. Este número de la revista, y más genéricamente esta comunidad de investigación, abre una discusión muy interesante, porque a menudo buena parte de nuestra preocupación como politólogos y politólogas tiene que ver con la relación entre teoría y práctica, lo cual usualmente pensamos como la relación entre la teoría, la conceptualización que se desarrolla por parte de la ciencia política y la práctica política en los partidos y en la administración pública. Pero esta discusión sobre el origen, la historia y la enseñanza de la ciencia política en la región, creo que mueven esta discusión sobre teoría y práctica hacia un nuevo plano, y es la discusión sobre la importancia de teorizar sobre lo que nosotros hacemos en investigación, tener una visión crítica y una perspectiva histórica de nuestro trabajo empírico como politólogos y politólogas, pero a la vez utilizar estas lecciones para que nuestro trabajo, nuestra práctica de investigación de manera cotidiana sea más novedosa y más interesante. Entonces creo que esta comunidad de investigación está empujando la discusión sobre teoría y práctica a un nuevo nivel, a un nuevo estadio, y creo que esta es una cuestión que vale la pena discutir. Muchas gracias.
días. Bueno, lo primero es agradecer de corazón la maravillosa bienvenida que hemos tenido, la ceremonia tan linda con que hoy abrió el evento. Y ante todo no tengo palabras de felicitación para las y los estudiantes que organizan este evento. Es admirable y yo diría hasta impactante. Especialmente siendo un evento libre, ¿no? Que cualquier estudiante pueda acercarse, me parece que es un trabajo muy lindo y ojalá que lo conserven. Y es una alegría siempre compartir una mesa con colegas a los que leo y de los cuales aprendo tanto. Me parece que corresponde un reconocimiento al esfuerzo colectivo encarnado en buena medida en Pablo Bourdieu, hay que decirlo, de generar y regenerar el campo de estudio de la historia y desarrollo de la ciencia política, del cual la publicación de este anuario es el último logro. Si echamos un vistazo panorámico, diacrónico, a los estudios sobre la disciplina en América Latina, se identifica una primera etapa donde había estudios aislados, a veces sobre los precursores de la disciplina, sobre grandes personalidades, alguna institución. Un segundo momento, caracterizado por trabajos donde se hace la descripción institucional, pero sistemática, de la trayectoria de la disciplina en casos nacionales, que a veces partían de una visión de ciencia política deseable, pero que se asumía como autoevidente, es decir, que no se problematizaba. Y pareciera que ahora estamos en una etapa diferente, donde hacemos preguntas en términos teóricos para la investigación empírica sobre la disciplina, su desarrollo e historia. Es decir, que la mirada sobre la ciencia política se ha vuelto más académica, más problemática, más interesante, porque además la pregunta politológica sobre el poder ha ingresado en los estudios sobre la disciplina. Y eso modifica sustantivamente la naturaleza de la conversación, incorporando a ese intercambio el vínculo entre el conocimiento y el poder, o la naturaleza política del conocimiento, lo cual no implica reducir conocimiento a política. Un rasgo de este momento es que estamos consolidando una masa crítica de estudios que incorporan distintos casos nacionales, que a veces comparan desde un repertorio renovado de interrogantes. Y esto lo quiero subrayar, con diálogo interno a dicha producción. Es decir, hay diálogo intelectual, nos leemos y estamos empezando a generar vocabularios que se interpelan, ¿no? Mutuamente. Y eso me parece es sumamente importante en la constitución de un campo de análisis, ¿no? Otro elemento que me parece interesante es el carácter híbrido de estos trabajos en términos de norte y de sur. Ni el manifiesto de Popayán ni el campo de estudios caen en esencialismos geográficos. Es decir, sí se hace una reivindicación del desarrollo de capacidades propias, del cultivo de la creatividad local. Evidentemente hay que evitar la reproducción acrítica y hay que apostar a la innovación intelectual, académica y metodológica. Pero no se boga, la mayoría, es una generalización, pero la mayoría de los trabajos recientes, no se boga por una suerte de aislacionismo teórico ni metodológico, que sí proponen, y por eso lo comento, ciertas expresiones del pensamiento decolonial, por ejemplo, o versiones más cornosureñas, los argentinos tienen algo de responsabilidad o culpa, podemos elegir la palabra que queramos, en el terreno del pensamiento crítico, ¿sí? La tentación de del rechazo lato de lo que viene del norte. Dado que en América Latina y la academia están marcadas por la hibridez,
La trayectoria de todos nosotros y nosotras está también marcada por dicha hibridez. Y me parece que esta literatura emergente negocia esta tensión de forma productiva. Y es una pregunta teórica, la de cómo podemos rechazar la dependencia para poder aprender mejor del norte, porque cuando se reproduce no hay diálogo, pero cuando se rechaza tampoco hay diálogo. Además de que seguramente el norte también puede aprender de nosotros. Y quizá también tengamos que incluso desestabilizar esos dos espacios como, ¿no?, esos lugares reificados de norte y de sur, pero eso es otra conversación. Un rasgo adicional de los últimos trabajos que van emergiendo es la pluralidad y la ausencia de unanimidades teóricas, políticas e incluso la ausencia de consensos metodológicos. Estoy generalizando, pero lo que sí se comparte es un registro académico y analítico en general. Es decir, que la crítica a la disciplina no deviene en una especie de canto a la revolución politológica, ¿sí?, ni se dejan de lado estándares, ¿sí?, o criterios académicos de reproducción del campo. Yo diría que el tono, y en esto Pablo Bourcouf tiene también un rol importante, el tono sobrio de la crítica es una fortaleza, no una debilidad, porque además la calma hace una crítica más fuerte y en general más subversiva incluso. Hay además en nuestros trabajos recientes la incorporación de teorías e instrumentos de otras disciplinas sin complejos. La ciencia política ya tiene su lugar en el mundo y quizá por eso ya no es preciso vigilar los bordes disciplinarios, ¿no?, con el mismo celo de antaño, ¿no?, sobre todo en países donde la ciencia política es la reciente institucionalización y donde de alguna forma esa defensa disciplinaria fue necesaria. Quizá estamos en un momento posterior a eso. Una identidad fuerte no es la que teme a la alteridad, precisamente. Spivak decía por ahí que la formación disciplinaria marca una identidad, marca una impronta. Después uno puede problematizar, puede expandir, pero un politólogo siempre es reconocible. Hay otro aspecto que me gustaría resaltar, y es que los estudios sobre la disciplina, y esto quizá de alguna manera tiene una densidad particular en términos conceptuales, ya no son internalistas. Es decir, que miramos los puntos de contacto entre ciencia política y contexto cultural, contexto político, contexto social. Y esos puntos de encuentro entre ciencia política y la realidad que la circunda echan luz o son reveladores, son potentes reveladores de relaciones de poder, de procesos de poder. Por ejemplo, el artículo de Natalia y Sergio, al mostrarnos el vínculo entre el gobierno de Maduro y el chavismo en términos más generales y las ciencias sociales, o las políticas de esa serie de gobiernos hacia las ciencias sociales, están revelando aspectos muy importantes de la naturaleza de ese gobierno y de ese proceso político. La pregunta de Enrico Caicedo y Guzmán de cómo se trazan los vínculos entre ciertos expertos y un Estado nacional en construcción me pareció muy potente. Lo mismo que mostrar, como hacen ellos, cómo unas ciencias sociales no mainstream, crítica, puede al mismo tiempo reproducir lógicas regionales de poder. Eso me encantó, me entusiasmó y me parece que hay que ir a transitar por esos senderos de complejidad. En ese artículo también echa luz sobre el propio proceso de la transición hacia la paz, ¿no?, del proceso de la pacificación. En cómo los gobiernos lidian con los expertos, ahí estamos entendiendo más de esos gobiernos. Es en ese sentido que el análisis crítico de los saberes es análisis político, porque echa luz sobre el proceso político.
Así, entonces, estos trabajos aportan al análisis político y en un sentido importante, y ya, ¿no? como un momento autocontenido, sino como parte de una ciencia que al pensarse a sí misma está pensando su vínculo con las relaciones de poder y por tanto iluminando de una forma más potente esas mismas relaciones de poder. Pero además le hace un servicio a la ciencia política. Al explorar estas interacciones entre poder y saber, y al mostrar cómo los cambios, ¿no?, de la ciencia política tienen una dimensión política, pero al mismo tiempo, sin reducir ciencia política a activismo o a política, porque esa es una diferencia central entre ciencia y eso afuera, ayuda a la ciencia política a estar alerta a su propia dimensión política, ¿no?, y a desnaturalizar los mismos libretos académicos vigentes en un momento dado, a no naturalizarlos. A identificar los peligros de ejercer la ideología en nombre de la objetividad, que de alguna forma es el golpe ideológico por excelencia, porque es un golpe que se autoinvisibiliza. Es decir, si en nombre de ¿cómo estoy? Entonces les voy a dar un ejemplo de mi propia cosecha, ya que me pidieron en el libro que me mandaron, quisiera referencia al enfoque de la política, de la ciencia política, que es una expresión que acuñé en un artículo del 2010, tiempito ya. El libro, que va a ver la luz a finales de este año, es una meditación teórica sobre el vínculo entre el conocimiento y el poder, informada empíricamente por la historia de la ciencia política en Chile y en Uruguay. Y allí muestro cómo concretamente la política y el contexto afectan a la ciencia política, mientras que la ciencia política afecta al contexto. Argumento que el desplazamiento a las ciencias sociales del marxismo de los 60 al liberalismo de los 90 no fue un puro, objetivo y aséptico avance de la academia. Se puede argumentar que ese desplazamiento de la hegemonía del marxismo a la hegemonía del liberalismo en la academia es algo bueno. No es una pregunta que yo me haga, aunque me la hago, pero claro, sino que no es ese proceso aséptico, sino que se entiende, se puede aprender a la luz de lo que llama una relacionalidad compleja, compuesta por el ascenso de Estados Unidos a la región, el colapso de la Unión Soviética, la experiencia traumática de las dictaduras de los 70, las características específicas de la transición democrática, el impacto también, por qué no decirlo, del discurso neoliberal, y dinámicas disciplinares internas, como la necesidad de separación de la sociología, ¿no?, y la necesidad también del desarrollo institucional. Todas esas dimensiones interactúan de forma compleja, dando como resultado cambios a la ciencia política. Esto requiere mucha teorización, porque como ven, estoy leyendo las relaciones de poder como la fricción, digamos, entre conocimiento, identidad, subjetividad, economía política y política en sentido tradicional. Es decir, todos esos elementos están jugando en ese proceso de transformación. Es lógica la marginalidad del pensamiento crítico, de la teoría crítica, incluso en sus buenas versiones, porque la ciencia política se institucionaliza en un momento de decadencia del marxismo y de derrota de la izquierda, que además legítimamente se percató del error en filas académicas de no haber cuidado la democracia, es decir, de haber abrazado proyectos revolucionarios sin entender la delicadeza y la importancia, ¿sí?, del ideario democrático.
El trauma subjetivo y colectivo, o el trauma es subjetivo por definición, pero el trauma personal y colectivo de las dictaduras también impulsaron desplazamientos ideológicos dentro de las ciencias sociales, particularmente de la ciencia política. Y hubo una cierta forma, acá pues se dice innecesaria la provocación, pero lo voy a decir, una especie de estalinismo liberal, ¿no? Si se me permite el oxímoron, o cierta intolerancia, digamos, en filas liberales, incluso intradisciplinarias, con una cierta intolerancia hacia el análisis informado, el buen análisis académicamente sólido, informado por el neomarxismo, el posmarxismo, las críticas, etc. Eso articula además con la necesidad de la diferenciación con la sociología, que hizo que algunas puertas se cerraran también en las preguntas sobre lo político. ¿Ah? Y como yo recalco, cuando un politólogo utiliza lo de sociólogo o lo del antropólogo, algo pasa en ese traspase. Algo pasa, ¿sí? Uno le da la propia impronta. O sea que no hay que tenerle miedo a los robos, digamos, de conceptos, de instrumentos. Este gran relato, y ya estoy cerrando, este gran relato aplica a ambos casos, ¿no? Yo les contaba que el estudio pone foco en Chile y en Uruguay. Pero al mismo tiempo, para mí fue fascinante, casi diría a nivel existencial, personal, ver los contrastes enormes entre los dos casos, entre Chile y Uruguay. Y les quiero contar un poquitito sobre eso. En mi primera visita a lo que era el Instituto de Asuntos Públicos, perdón, a lo que es el Instituto de Asuntos Públicos, que era el Instituto de Ciencia Política, creado por la dictadura en Chile, que creó también una revista de ciencia política y una maestría de ciencia política, todo en el periodo dictatorial, revisando archivos, unos documentos que los tipos producían muchos documentos en esa época. En fin. Vi una foto de un señor que me parecía quién era, pero recibiendo como obsequio el primer, o no sé si el primer número o no, creo que no, creo que era un número especial de la revista de Ciencia Política, del Instituto de Ciencia Política, celebrando, analizando, no sé, los 10 años del gobierno militar. Y el hombre que recibía el obsequio de esa revista de Ciencia Política, con un montón de referencias anglosajonas, de hecho sea de paso, con muchas citas a Huntington, muchas citas, por supuesto, era Pinochet, el hombre que recibía ese obsequio. Y claro, no sé si tenemos distinto nivel de interiorización con este ámbito de los estudios disciplinares, pero una de las características de los estudios sobre el desarrollo de la ciencia política fue asumir el vínculo lineal entre democracia liberal y desarrollo de la ciencia política. Y para mí se abrió una caja de Pandora de preguntas y de interrogantes. Entonces, ahora sí, en Chile hubo una dictadura que pretendió y logró un cambio cultural profundo. Y eso creó cultura, pero también ese cambio fue a través de la creación de cultura, a través de la movilización de pensamiento y de conocimiento. En el plano de la ciencia económica, eso es más conocido, pero también ocurrió en el terreno de nuestra disciplina. Hubo durante el régimen de Pinochet un desarrollo impresionante de una ciencia política que yo llamé ciencia política autoritaria, que participó de debates importantes sobre reforma constitucional, sobre el proyecto de imponer el binominal, nada más ni nada menos, sobre políticas públicas, etc., con referencias específicamente académicas y actualizadas en términos de los estados del arte de los debates en que ellas participaban. Lo interesante es que la historia de la disciplina nos permite entender más sobre las perspectivas dictatoriales de los dos países, porque en Uruguay la dictadura no hizo eso, negó simplemente a las ciencias sociales, persiguió el conocimiento. En Chile la dictadura reprimió también a la oposición, pero desarrolló su propio saber y fue más efectiva. Fue una dictadura mucho más inteligente y dejó legados mucho más duraderos. Porque un poder que piensa y escribe, un poder que genera cultura, es más efectivo. Eso lo aprendimos de Gramsci, de Foucault, etc.
Este es un ejemplo de cómo estudiar los saberes nos ayuda a entender la política que ocurre en el entorno de esos saberes, que constituyen esos saberes, que esos saberes al mismo tiempo participan de ese entorno. Es decir, es un ejemplo de teoría crítica escudriñando a la ciencia política. ¿Qué significaría este ejercicio crítico en Colombia o en otras partes de América Latina? Bueno, el ejemplo del artículo de Caicedo da pista, ¿no? Pero es una pregunta abierta y en realidad yo se las hago a ustedes. No lo sé. Y para cerrar, es sí, una invitación a hacernos la pregunta desde diferentes casos, puede ser Colombia, puede ser, bueno, supongo que en este contexto será Colombia, ¿cómo se ve esta política del saber y qué procesos políticos puede eliminar? ¿El proceso armado solamente? ¿La cuestión de inmigración? Quizá, ¿no? Fue muy interesante ayer, hayamos comentado algunas cosas. ¿Cuáles son los silencios de la academia en relación a ciertos procesos de poder? ¿De qué se está hablando, de qué no, de qué maneras? ¿No? En fin, esa es una pregunta que yo, en realidad, les hago a ustedes porque también vine a aprender. Muchas gracias. A continuación, la profesora Natalia Rojas y el profesor Sergio Ángel Vaquero nos presentan el artículo titulado Estancamiento paradójico, la ciencia política en los tiempos de la Revolución Bolivariana. Bueno, buenos días. Nuevamente, igual que los demás invitados, quiero agradecerles por abrir este espacio, especialmente en este tipo de contextos, con estudiantes, lo que amerita un lenguaje y una reflexión mucho más concienzuda, porque tenemos una responsabilidad muy grande con cada una de las cosas que decimos aquí, porque esto impacta la forma como se van a terminar de formar e incluso cómo van a salir a reproducir conocimiento. Escribir a dos manos es difícil también porque hay que compartir el tiempo de presentación. Entonces, más o menos tratamos de complementar ese proceso, pero no queremos repetir el contenido de lo que allí escribimos, sino hacer algunos apuntes alrededor de eso, cómo concentra el proceso. Entonces, primero les quiero contar brevemente cómo fue que llegamos a escribir de este tema de la historia de la ciencia política en Venezuela. Esto se remonta al 2014. Sí, al 2014, cuando estuvimos, de hecho, aquí en este mismo escenario. Yo hago mi primer acercamiento a la historia de la ciencia política en Venezuela a propósito de la falta de información que empezó a conseguir. Uno de los últimos textos que veía para aquel momento era un texto del 2005 y ya habían pasado casi 10 años y no había producción alguna. Y una de las cosas que me empieza a llamar la atención es que yo digo, bueno, yo igual me formé durante ese tiempo, utilicé textos que se produjeron en el país, qué está pasando en este momento. Además de toda la mayoría del conocimiento en Venezuela se lo está llevando, obviamente, todo lo que tiene que ver con la crisis humanitaria, el contexto político, pero no la producción propia de las disciplinas. Entonces, en este momento hago un primer acercamiento de lo que incluso en el manifiesto de Popayán se habla como de sus primeros textos exploratorios, contaba con muy poca información. Hago una presentación allí, pero dejo muy claro que solamente alcanzo a explorar o a conseguir datos de ese momento de transición entre lo que se va a conocer como la Cuarta República y la Quinta República. En medio de ese contexto, incluso Pablo es uno de los que me anima, y dice, bueno, aquí en el grupo no tenemos todavía una persona que se encargue de revisar a Venezuela porque, dado el mismo contexto, además del aislacionismo en el que se encuentra Venezuela regionalmente, también se empieza a encontrar disciplinarmente. Y eso no solamente lo sufre la ciencia política, lo está sufriendo la medicina, lo está sufriendo las ingenierías, lo están sufriendo todas las áreas del conocimiento. Entonces empiezo como en esta tarea que se vuelve un poco una meta, e incluso en las palabras de Julián Caicedo hace un rato, se vuelve un capricho. Entonces todo lo que empiezo a hacer lo empiezo a construir alrededor de esto como un capricho personal y profesional. Y sentí de alguna manera, y es algo que yo creo que como politólogos todos tenemos que sentir en algún momento,
cuál es mi visión como politólogo. Además de hacer lo que me gusta y acercar y cumplir ciertas responsabilidades incluso como docente, ¿a qué vine yo en la ciencia política? ¿Qué espacios vine a complementar? Y en ese momento creo que sentí que mi obligación al haber migrado era un compromiso que tenía de explorar ese tipo de espacios. Entonces empiezo en todo el proceso de reconocimiento y empiezo a trabajar un poco con Sergio porque ya había trabajado contextos de la historia en Colombia. Entonces quiero ver un poco cuáles son las afinidades, cuáles son las diferencias, cómo se hace todo este levantamiento, especialmente en contextos sociales y políticos muy complicados. Y es así como llegamos a toda la idea de hacer este primer acercamiento y que representó unos grandes retos, que eso es de lo que les quiero hablar un poco. Entonces, ¿qué consigo? Un poco también en la misma línea de lo que decía Pablo. Vemos que la visión de la ciencia política en Venezuela era una visión de lo deseable y no realmente lo que estaba ocurriendo hasta ese momento, con qué era lo que se contaba, y vemos ese mismo proceso también no como un detenimiento en la producción de la ciencia política, sino como una práctica más que teníamos como politólogos. Entonces yo resumo los tres grandes obstáculos o las tres grandes reflexiones que nos trae la construcción de nuestro instituto. Una primera reflexión es, también en la misma línea de lo que decía Pablo, cuál va a ser nuestra línea entre el activismo y la generación de conocimiento. Y esta primera dificultad la tenemos incluso en la creación y el planteamiento del problema, porque si bien no podíamos utilizar esta insignia de la objetividad y de la ciencia para hacer activismo, necesariamente teníamos que ocupar una posición política. Y eso en el contexto actual de Venezuela es muy complicado. Yo creo que cuando uno estudia fenómenos históricos de esta misma naturaleza, el proceso a veces puede ser menos sensible en el espectro político en el que me pare, porque incluso ya hay cosas construidas y a pesar de que existen diferencias también existen ya consensos. En el contexto venezolano no, hay una polarización muy fuerte, incluso en la academia hay una polarización muy marcada. Entonces ya en el primer momento en que uno emite un pronunciamiento de decir si esto es una democracia o no lo es, ya se está ubicando en un espectro político y ya incluso no se puede volver enemigo del otro bando y ya no hay diálogos entre esos bandos. Entonces fue el primer momento. ¿Cuáles son los límites entre asumir posturas políticas cercanas al activismo y cuál es el punto real o el punto deseable en la ciencia de asumir posturas políticas? Y eso nos llevó mucho tiempo, incluso reflexionando si vamos a utilizar la palabra dictadura. Recuerdo que lo pensamos y lo escribimos y lo borramos y le dimos matices, pero al final dijimos, pues creo que si tenemos un respaldo teórico y conceptual que nos ayude a fortalecer esta idea, es la posición que decidimos asumir con unos riesgos que sabíamos que estábamos asumiendo, pero fue, digamos, después de un proceso de consenso y muchísima reflexión al respecto. El segundo momento, y tal vez fue el más complicado, es la ausencia de datos. Entonces decimos, bueno, ya tenemos claro cuál es nuestro problema, ya tenemos claro desde qué espectro nos estamos ubicando, vamos a levantar información. Entonces, cuando vamos a levantar información, hacemos evidente algo que ya todos sabíamos, y es que especialmente a partir del 2012 los datos no existen en el contexto venezolano, parte también con una política del mismo Estado para generar otro tipo de espacios. Y tampoco era muy fácil recoger los datos, porque nos encontramos en momentos de convulsión social, donde incluso las mismas casas de estudio no van a manejar ciertas cifras con certeza. Las escuelas de ciencia política constantemente están cerrando y abriendo, la comunicación no es sencilla, pero decidimos, y eso es algo que quiero también que ustedes lo piensen como estudiantes, la ausencia de datos también es un hallazgo. Y así fue como nosotros lo consideramos en nuestro trabajo. Entonces, la invitación no es a que flexibilicen sus trabajos y hagan afirmaciones sin ningún tipo de fundamento y no hagan un proceso serio de recolección y de análisis de información, pero cuando tengo ciertos vacíos en algunos contextos, eso también me indica cosas. Eso también tiene que ver con la forma en la cual se hace ciencia. Y empezamos a descubrir que parte también de la ausencia de datos era con la ausencia de ciertas capacidades materiales. Y eso va de la mano con como el tercer pilar, el tercer gran elemento que nosotros conseguimos aquí. Y es algo de lo que
de lo que nosotros hablamos en nuestro quehacer diario, pero es muy poco de lo que escribimos. Y es ya un mensaje para las universidades. El financiamiento sí importa. No podemos construir academia, no podemos generar conocimiento si no tenemos financiamiento. Y a veces nos ocupamos en una parte muy importante, que es la relación con el contexto político y cómo este genera o obstaculiza la generación de cierto tipo de dinámicas en todas las disciplinas. Pero que empezamos a ver incluso, si queda tiempo, Sergio seguramente le hablará de unas entrevistas que le ha hecho algunas personas que trabajan en la academia, dicen nosotros tenemos toda la intención, seguimos viviendo en Venezuela, seguimos tratando de asistir a clases, pero no hay material con que investigar. No tenemos ya acceso a las revistas, ustedes saben que acceder a las bases de datos tiene unos costos altísimos y que además es en dólares, algo que en el país no hay acceso a divisas de manera libre, entonces las universidades ya no tienen acceso a las bases de datos, acceso a ir a levantar la información en las calles tampoco es sencillo, porque no se cuenta ni con los insumos ni tampoco con la capacidad, los recursos humanos para ir a levantar ese tipo de información. Y atado a eso también nos hablan de cierta institucionalidad. Y cuando hablo de la institucionalidad no me refiero a la disciplina, sino a la institucionalidad política y social que me genera el entorno en el que yo estoy. Y contar con unas normas claras, por ejemplo en el caso colombiano, con todo lo que podemos pelear con conciencia, todo lo que podemos decir, necesitamos una institucionalidad que esté allí, ya sea para hacer críticas a esa institucionalidad y tratar de modificarla, pero necesitamos reglas del juego que nos permitan construir este conocimiento. Y eso fue otra cosa que encontramos en Venezuela, la ausencia de esa institucionalidad y lo poco que existe está generada para producir un conocimiento específico. Y era algo que me hacía recordar Pablo ahorita con su anécdota. De hecho, hace muy poco, en marzo, si no estoy mal, anunciaron que en una cárcel en Venezuela, que se llama la cárcel de Yare, esa cárcel, los que están allí recluidos van a ser migrados a otros espacios porque allí van a construir una universidad de ciencia política. En ese espacio decidieron crear una universidad de ciencia política porque se conmemoraban los 24 años de la salida de ese centro penitenciario de Chávez. Y él en sus reflexiones, en sus memorias, considera que ese fue el espacio donde él pudo pensar todo el proyecto de la revolución bolivariana. Entonces piensan que allí hay como cierto halo de pensamiento alrededor de lo que es el poder de la reflexión y hay que sacarle provecho. Entonces el proyecto ahorita es construir una universidad, pero por supuesto a esto atado a otras universidades que se han construido en el país, que son las universidades bolivarianas, donde hay una clara línea de lo que es la ciencia política. Y ellos han construido sus propios conceptos y su propia ciencia. Entonces necesitamos financiamiento, pero financiamiento libre o al menos con una igualdad de reglas. Necesitamos esas dos cosas. Y claramente muchas veces nosotros asociamos esa institucionalidad a la democracia, pero eso ya sería entrar en otra discusión, pero al menos necesitamos como unos mínimos de normas. Y por último, que no entra dentro de esos tres pilares que nosotros conseguimos, pero que si nos chocamos en algún momento, es el tema de las categorías, la construcción de categorizaciones y cómo las atamos a los contextos. Y yo descubrí incluso en mis clases y en otros eventos, por ejemplo, cuando yo utilizo la palabra violencia, no entienden lo mismo por violencia en Colombia que en Venezuela. Cuando yo hablo de violencia en el contexto venezolano, la mayoría asocia inmediatamente a grupos armados. Y esa no es la violencia a la que yo me estoy refiriendo. Entonces también Pablo hablaba un poco al respecto, bueno, cómo nosotros necesitamos utilizar ciertos lenguajes, no quiere decir que los vamos a institucionalizar y establecer, pero necesitamos saber qué está pensando el otro, necesitamos saber qué es lo que está utilizando para poder incluso rebatir esos conceptos, pero necesitamos tener cierta línea conceptual y pararnos en la perspectiva de los otros. Y eso es algo que nos ayudó en gran medida al anuario, y como decían ya, fue la idea de leernos, de entender qué estábamos diciendo incluso a nivel continental, saber si estábamos utilizando el mismo lenguaje e incluso descubrir en este proceso que nos suceden cosas similares, que no somos un fenómeno tan especial o único, sino compartimos ciertas líneas dentro de ese proceso, que hace todo mucho más sencillo. En esa medida, incluso es lo que se intenta proyectar en el mismo manifiesto. El manifiesto de Popayán va a generar para nosotros, esa construcción de la historia,
un momento de coyuntura, donde incluso nosotros nos hacen un llamado personal de decir qué es lo que estamos construyendo y cómo lo estamos haciendo, y eso se va a atar a toda la construcción de lo que venimos haciendo con el trabajo acerca de Venezuela, e incluso un trabajo que se va a presentar dentro de muy poco. Ya empezamos a hacer puntos de encuentro y vamos a presentar un trabajo que tiene que ver con la construcción de la historia de la ciencia política en Venezuela y en Colombia. Y nuestra idea con el tiempo es ir agregando espacios, a ver cómo nos construimos también, o si es un mito que somos una región y digamos, a nivel regional, más allá de compartir una placa tectónica, no compartimos otras cosas, o compartimos ciertas cosas que no hemos descubierto. Entonces, ahí les contaré ya un poco más sobre el manifiesto y algunos datos adicionales sobre esto, porque nuestra idea es abrir en un momento el espacio a las preguntas y cualquier tipo de comentario que ustedes tengan. Gracias. Bueno, buenos días para todos. Yo quiero aprovechar este espacio un poco para contar la historia no narrada de lo que fue el manifiesto de Popayán. Si Pablo Bulcórf estuviera acá, podría pensar de mí que una vez más voy a ser políticamente incorrecto. Simplemente lo que voy a contar es un poco aprovechando este espacio, estando precisamente en el lugar de emergencia de lo que podríamos catalogar como un hito, no solamente en la ciencia política, sino esperemos también que sea en las ciencias sociales, mostrar en particular y de forma retrospectiva, acá no quiero arrancar con agradecimientos, sino quisiera cerrar con estos agradecimientos, lo que podríamos considerar en términos de este manifiesto. Y acá no pretendo contar una cronología, quiero más bien hacer saltos en términos de lo que ha representado para los que estamos aquí este mismo manifiesto y tomar algunos elementos para darle su significación histórica. Si uno lee el documento del manifiesto, es un documento muy polite y es un documento muy en la línea integradora de lo que representa una figura como Pablo Bulcórf. Recuerdo muy bien el momento en el cual surgió como acontecimiento el manifiesto de Popayán y tiene que ver concretamente con el tercer Congreso de Ciencia Política, que en sí mismo representa lo que representa el manifiesto de Popayán. Para los que en ese momento estuvieron, el Congreso se desarrolló en dos momentos. El primer momento, el momento central, es decir, el momento en el cual se desarrollaron las mesas centrales de la ciencia política, se hizo en la ciudad de Cali, en EAFIT y en la Universidad Javeriana. Y el último momento se desarrolló en la Universidad del Cauca, en Popayán. Entenderán ustedes que por la naturaleza misma de las distancias, muchas personas decidieron dejar de lado su visita a la ciudad de Popayán y solamente nos quedamos unos pocos que vinimos hasta la ciudad de Popayán a ver las mesas de historia y desarrollo de la ciencia política. Allá vemos un centro y una periferia en términos de cómo surge esta idea de los mismos estudios disciplinares. Para esta línea se tenía presupuestada la conferencia de David Altman, precisamente a la luz del trabajo que para 2005 se había publicado en la revista de Ciencia Política y que ha tenido un trascendental importante en términos de hito para ese contar nuestra propia historia. Y recuerdo muy bien una sentencia, muy en el sentido de David, de lo que representaba en términos de datos, precisamente la productividad desde el punto de vista de la ciencia política. Voy a ser un poco cínico con esta afirmación que voy a decir, y es que uno podría inferir que si quisiese contratar un politólogo en una facultad de ciencia política, lo recomendable era recomendar a un politólogo hombre que trabajara política comparada y que fuese egresado de un doctorado en Estados Unidos. David es un gran representante de esa ciencia política ortodoxa,
y la productividad así lo demuestra. Es decir, Altman había contado muy bien. Y yo sentía que faltaba un poco más de esa narrativa de lo que era la ciencia política. Me parecía que había unos claros oscuros y me parecía que había una forma de poder que va a desenmascarar precisamente Paulo Rabeca, que también nos acompaña en términos de esa política de la ciencia política. ¿Dónde estaban las mujeres? ¿Dónde estaban los demás temas? ¿Y dónde estaban los otros? ¿Dónde estábamos los latinoamericanos? ¿Y dónde estaba esa periferia? Después de este evento tuvimos una mesa precisamente con el Grupo de Historia y Desarrollo de la Ciencia Política, y yo hice una intervención en la cual básicamente, y palabras más, palabras menos, dije ya basta. Y era un ya basta desde el punto de vista de ya basta de contar. Sí, esa revista de Ciencia Política del 2005 marcó un hito, era muy necesaria, era fundamental entender cómo estábamos trazando esas trayectorias en términos de la ciencia política, pero creo que también teníamos otras formas de contar y de pensar la ciencia política, desde afuera y desde adentro. Y después de esta intervención, Pablo me dijo que él le parecía magnífico que pensáramos algún tipo de documento que marcara un hito. Y este hito se marcó en términos del Manifiesto de Popayán, y aquí hay que decirlo con nombre propio. El Manifiesto de Popayán es pensado por un argentino, Pablo Bulcórf, por su experiencia en la ciudad de Popayán. Esa es la realidad. Y básicamente desde allí surgió la escritura que él hizo esa madrugada con lo que le había surgido, porque él es un trabajador empedernido, y en la madrugada escribió un documento. Me envió el documento y pues lo que yo pensé que iba a resultar era otra cosa, pero Pablo, en su afán inmenso de congregar, produjo un documento de la naturaleza impecable que ustedes conocen. Entonces acá hay una discusión entre Pablo y yo, en la cual yo le decía que para mí debía generar un punto de ruptura y para él representaba un punto de integración. Y entonces acá hago una suerte de narrativa en punto y aparte, casi que con pie de página en términos de lo que yo pensaba de lo que representaba el Manifiesto de Popayán. No sé si lo tengan tan presente, pero hay dos cosas que me vienen a la mente cuando pienso en el Manifiesto de Popayán, y es en la obra de Tarsila do Amaral de Antropofagia y en el llamado Manifiesto Antropofágico, que básicamente se va a dar en el año de 1929. Para los que no lo tengan tan claro, hubiera sido bonito presentar una imagen, pero no hay forma. Esta imagen de Tarsila do Amaral es muy representativa de lo que es ese hito para los latinoamericanos en términos de la producción. Son hombres con cabezas muy pequeñas y con extremidades muy grandes. Esa es la representatividad de lo que fue la misma obra y la misma experiencia de Tarsila do Amaral. Tuvo dos experiencias en París, dos estancias en París, donde las vanguardias artísticas pasaron por su pincel y ella pudo traerlas para América Latina y pudo instalarlas en ese modernismo artístico. Pero lo interesante aquí, y ella lo cataloga como una suerte de servicio militar, es cómo podemos beber de esas vanguardias artísticas y producir algo nuevo, de lo cual también puedan vivir para este momento los europeos. Yo creo, y eso también lo atestigua el mismo manifiesto, pero en ese entre líneas, y es que de una u otra forma nosotros también debemos ser antropófagos. Nosotros no podemos estar de espaldas a la producción en el centro, a esas vanguardias científicas, teóricas y demás que se producen tanto en Estados Unidos como en Europa, pero también tenemos cosas nuevas y nuevas formas de aproximarnos en donde a partir de esos aprendizajes podamos construir formas de aproximación nuevas. Y esto básicamente me lleva a lo que representa finalmente este anuario. Creo que lo más bonito del anuario no son los textos, lo más bonito del anuario es que finalmente aparece como hito el Manifiesto de Popayán. Esta ciudad puesta en un documento publicado en una revista polaca
y que pone frente a la forma de producción en un campo como la historia y desarrollo de la ciencia política, que pone y engrandece la ciudad de Popayán y permite empezar a pensar, así como muchos otros manifiestos lo han tenido en su momento, un lugar importante. Pero acá también debo hacer una suerte de introspección, y también debo reconocer que eso que Pablo Bulcórf en su momento planteaba, que de verdad podía representar un hito, para mí básicamente representaba algo absolutamente irrisorio, y estoy hablando de hace menos de 4 años. Hoy, 4 años después, es algo real, y es un documento que todos ustedes pueden citar, es un documento que puede representar un antes y una ahora, un punto de quiebre no para la ciencia política, un punto de quiebre para las ciencias sociales, una forma nueva de contarnos, una forma nueva de narrarnos, y esa forma nueva de narrarnos puede construirse engrandeciendo la ciudad de Popayán. Esto me lleva a pensar que precisamente en ese anuario estos trabajos que empiezan a emerger y que empiezan a dar lugar a esa narrativa que estaba por debajo, pues también nos deja entrever todo lo que podríamos catalogar desde el punto de vista de redes de poder. Y acá quiero decir 3 cosas antes de finalizar. Lo primero, lo que representa este evento. Acá, digamos que también hay que reivindicar ese rol preponderante de lo que ha sido el trabajo y esfuerzo de una figura como Julián Caicedo, en términos del semillero, que básicamente se echó al hombro a una serie de jóvenes que hoy son los que nos congregan y que a través de su batuta ha permitido traer a figuras de renombre de Aníbal Pérez Liñán. Y esto me parece magnífico, pero al mismo tiempo que me parece magnífico, también deja de lado otras cosas, y es dónde está la Asociación Colombiana de Ciencia Política. Y digo dónde está la Asociación Colombiana de Ciencia Política porque es que no podemos seguir construyéndonos como periferias, no podemos seguir construyendo grupalidades aisladas, porque construirnos como grupalidades aisladas nos van a someter al desconocimiento. El día que Julián no siga consiguiendo los recursos y el día que estos jóvenes se gradúen, estos encuentros se van a acabar. Tenemos que darle una estabilidad en el tiempo, y esa estabilidad en el tiempo representa la capacidad que se tenga para construir esas redes en concreto. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con algo de mi profundo interés, que también me condujo al trabajo con Natasha, y es el estudio de los sistemas de educación superior. Hay una cosa dramática, y digo dramática porque en Colombia así se vive, en términos de la forma como configuramos ese determinismo social desde el momento en el cual no solamente elegimos la universidad, incluso lo elegimos desde el momento en el que elegimos el colegio. Hay un trabajo muy interesante que hace un análisis desde el punto de vista de la configuración del Departamento Nacional de Planeación, que es un lugar natural para politólogos, donde básicamente se da cuenta que el Departamento Nacional de Planeación está configurado esencialmente de politólogos uniandinos, donde si se quiere llegar a ser el director de Planeación Nacional es menester no solamente ser politólogo uniandino, sino es menester tener una maestría en Estados Unidos. Y eso sin contar las redes de poder. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una estratificación en términos de lo que podríamos catalogar como ciudadanías politológicas. Y eso quiere decir que siendo politólogos de la región, de una universidad pública, somos politólogos de segundo orden. Este espacio es un espacio magnífico para generar formas diferentes de ciudadanías politológicas. Que digan ustedes, aquí estamos, aquí está la Universidad del Cauca, aquí están los politólogos organizando formas diferentes de poder. Si eso no se construye, seguiremos en la periferia. Y las redes de poder, no solamente en términos profesionales, sino en términos de reconocimiento, van a seguir estando en el mismo lugar. Y eso me lleva al último aspecto que simplemente quiero plantear desde el punto de vista del artículo que construimos con Natasha,
y es mi experiencia. Natasha llega a este trabajo desde su migración y desde su conocimiento profundo de lo que representa Venezuela, y yo llego desde otro lado, yo llego conociéndolo desde lo que son los sistemas de educación superior. Y una de las cosas que a mí más me sorprendía de Venezuela es que uno oía muchas cosas por un lado y por otro lado veía las estadísticas en materia de educación superior y le parecían increíbles. Uno veía que había una suerte de milagro desde el punto de vista de cobertura en la educación superior venezolana, cuando básicamente lo que teníamos es que el 83% de las personas en Venezuela podían acceder a la universidad. Eso me llevó un poco a adentrarme desde mi tema de estudios doctorales y entender cómo Venezuela era el segundo país en el mundo con mayor matrícula universitaria y el quinto país en el mundo reconocido por la UNESCO. Y entonces acá descubro dos cosas. La primera, la UNESCO es una mentira. Y la UNESCO es una mentira desde el punto de vista del tipo de datos que provee, porque los gobiernos suministran estos datos y la UNESCO los publica. El gobierno de la Revolución Bolivariana enviaba estos datos, la UNESCO los publicaba y el gobierno bolivariano los publicitaba. Pero, no contentos con esto, me metí en las entrañas de entender cómo se generó, porque de alguna forma tenía que haber un crecimiento en términos de la matrícula, y uno encuentra que se pasa de una matrícula en el año 98 de cerca de 800.000 estudiantes a 2.400.000 estudiantes en el año 2009, que es el último año para el cual existen datos ciertos sobre la matrícula universitaria. Y entonces aparece un gran dato, y es que el gobierno de Hugo Chávez, a partir del año 2003, crea, que decía Natasha, que es las universidades bolivarianas. Esto es básicamente como si el gobierno hubiera creado, básicamente no pudo negociar con las universidades públicas, las grandes universidades públicas, muy reconocidas universidades públicas, y creó sus propias universidades con juegos de acero y Venezuelas, ¿sí? ¿Eso en qué se representó? Es tan vergonzosa la configuración de las universidades bolivarianas que es una suerte de veto la posibilidad de acceder al plan de estudios de los programas. No se pueden conseguir los programas de estudios de las universidades. Si usted pide los programas de estudios, es mal visto. Solamente los programas de estudios. No estamos hablando ni de quiénes son los profesores, ni cómo se configuran los programas hacia el interior. Esto ha generado, y ya en términos de resultados, desde el punto de vista del egreso, una gran masa de profesionales, pero una gran masa de profesionales engañados. Una gran masa de profesionales engañados, no solamente desde el punto de vista de las aptitudes que han desarrollado, sino desde el punto de vista de la empleabilidad. ¿Por qué la empleabilidad? Porque estos jóvenes que se les vendió un futuro en el momento en el que entraron, estos jóvenes no tienen nada que hacer desde el punto de vista de sus enganches laborales. Y acá no estamos hablando solamente desde el punto de vista de la pérdida de productividad en Venezuela, sino de la posibilidad de que ellos puedan homologar hoy día sus títulos saliendo de Venezuela a partir del proceso de migración o de la misma contratación al interior de Venezuela desde el punto de vista de la utilidad. Natasha lo decía, el trabajo que estamos construyendo en este momento también tiene que ver con una suerte de comparación. Colombia, un modelo completamente diferente, con un proceso de privatización enorme en términos de la educación superior, no es ajena cuando también le vendemos futuro a todos nuestros jóvenes con pésimas universidades de calidad. Es vergonzoso que 15 departamentos en Colombia no tengan universidades acreditadas y que otras tantas solamente tengan una universidad en la región, el caso de la Universidad del Cauca. Pero no solo eso, tenemos un programa como Serpilo Paga que le está sacando los recursos y está sacando los mejores jóvenes de la región para mandarlos para Bogotá y que seguramente tampoco regresen. Esto no acaba con esas ciudadanías politológicas de primer, segundo o tercer orden. Esto acaba de consolidar esas ciudadanías politológicas de primer, segundo y tercer orden. Sé que ya se me pasó el tiempo. Fui igual de respetuoso a Pablo. Entonces simplemente quiero cerrar
agradeciéndole a todos estos jóvenes del Semillero Ágora por propiciar este espacio y por generar estos debates. Creo que es un espacio magnífico, no para que nos escuchen a nosotros, sino para escucharlos a ustedes, para que sean ustedes precisamente los que construyan esas formas de narrar diferente la ciencia política. Muchas gracias. Agradecemos cada una de sus intervenciones. En este momento abrimos el espacio para las preguntas por parte del público. Se encuentran algunos de mis compañeros recogiendo las hojas de las preguntas. Si alguien más tiene alguna pregunta y desea hacerla, le puede dar el papelito a nuestra compañera que está ubicada a este lado derecho mío o a cualquiera de los integrantes del semillero. Bueno, la primera pregunta para los ponentes dice así: ¿cuáles son los aportes y limitaciones de la ciencia política latinoamericana al sistema y régimen político en Venezuela? Para Natasha Rojas. Listo, la repito para Natasha Rojas. ¿Cuáles son los aportes y limitaciones de la ciencia política latinoamericana al sistema y régimen político en Venezuela? Vamos, entonces la metodología será así, vamos preguntando específicamente y respondiendo de una vez. Bueno, creo que me pasaron el micrófono a mí porque nadie quería esta responsabilidad. Yo me hago la misma pregunta. De hecho yo también estudié de forma paralela Derecho y era muy económico acceder a las leyes en unos formatos de papel muy económico. Y hace poco hice como la revisión de todas las normas que tenía y ya ninguna está vigente. Todas las tuve que votar. Y eso me llevó también a preguntar si lo que yo había estudiado en la universidad cuando estaba allá servía de algo para entender lo que estaba pasando en Venezuela. Claro, lo que les decía, a mí me enferma un poco cuando creemos y solamente nos miramos nosotros mismos y creemos que somos fenómenos únicos, irrepetibles y que la teoría nos da para explicar. Yo creo que toda la construcción latinoamericana, digamos, no quiero decir que es que el fenómeno de Venezuela le ayuda a la ciencia política, pero sí la está sacudiendo un poco, diciendo que tenemos que reflexionar acerca de nosotros mismos con nuestros propios marcos. Nos llevó a reflexionar incluso la forma en cómo estudiábamos la democracia y cómo concebíamos la democracia. Entender que esas amenazas a la democracia no venían solamente por los golpes de Estado y generar diálogos con otras disciplinas. Eso ha sido muy importante. En Venezuela ha pasado algo muy interesante y es que están volviendo a dialogar el derecho y la ciencia política. Cada uno ya muy bien institucionalizados, sabiendo cuál es su papel, pero especialmente los abogados constitucionalistas están empezando a dialogar con los politólogos para entender qué es lo que está pasando. Hay un programa que el que le interese le puede buscar, lo pasa en una emisora que se llama Éxitos y es un programa que se llama Un País Posible. Y allí, un poco también para levantar la moral de los venezolanos, invitan a diferentes expertos de diferentes áreas y les dicen, bueno, todo cambia mañana. ¿Qué cree usted que deberíamos hacer en? Y les muestran diferentes materias. Y la mayoría hablan en términos de educación. Entonces, ¿qué creo yo que en este momento es un momento de la ciencia política de observar, hacer cierto tipo de aproximaciones, pero creo que su misión está cuando todo esto empiece a mutar y empiece a cambiar o a mejorar. Es el momento de entrada de la ciencia política con fuerza, no para generar solamente explicaciones teóricas de los textos,
sino entrar en la práctica, como decía Pablo, entrar a trabajar dentro de todo ese proceso. Entonces creo que van de la mano ambas, pero digamos, sí lo que hizo fue cuestionar lo que teníamos, decir que si los marcos que tenemos nos ayudan a explicar cierto tipo de procesos, pues estamos tan aislados que tenemos que crear nuevas estructuras teóricas y conceptuales para cada uno de los fenómenos que ocurren. Entonces, digamos que sí nos ha cuestionado un poco como desde esa estructura de pensamiento e incluso a los politólogos que todavía se mantienen dentro del país. Bueno, ahora nos quedan 4 preguntas que tenemos, entonces para agilizar un poco el tema, vamos a leer las 4 preguntas y entonces cada uno, como van 3 específicas y uno general, entonces ya ustedes deciden quién la responde, ¿vale? Vamos con la primera pregunta para Sergio Vaquero. Hablar de ciudadanías politológicas de primer y segundo orden nos plantea entonces desafíos. ¿Es posible incluir en ese análisis a otras disciplinas como la administración pública o el derecho? La segunda, para el doctor Paulo Ravelo. Desde su perspectiva como politólogo, ¿cuáles podrían ser los puntos de encuentro de esa ciencia con la ciencia administrativa? Por otra parte, Camilo Pinto de la Universidad Militar de Granada hace un pequeño comentario y dice: sin duda alguna la disciplina debe estar analizando los procesos políticos y la coyuntura de cada región. En el caso latinoamericano, se ven ejemplos como Venezuela, donde la disciplina es restringida, o la dictadura chilena, donde se encuentra polarizada. Colombia, en donde existen dinámicas de centro-periferia. Desde la academia, ¿cómo se propone superar estos obstáculos que se convierten en elementos que limitan el libre desarrollo del saber científico? Es una pregunta general. Y por otra parte, una pregunta general también es cómo encaminar la diversidad de propuestas teóricas de toda la región hacia la consolidación de la ciencia política. Ustedes dirán entonces quién quiere ya responder, y así lo haremos sucesivamente. Gracias. Quisiera referirme brevemente a la última pregunta porque creo que es central. Algo que este panel mostró es que parte de la riqueza de la disciplina en todo el mundo, pero en América Latina en particular, tiene que ver con la diversidad de propuestas teóricas, con la posibilidad de que esas diversas perspectivas teóricas coexisten y dialoguen entre sí, y con la posibilidad de una reflexión crítica sobre estas perspectivas teóricas y su evolución. Y creo, ayer hablábamos de esto con Pablo, creo que las ciencias sociales en este contexto histórico, la ciencia política en particular, tienen una misión muy importante. Estamos en un periodo histórico en el cual experimentamos una crisis de la democracia que en buena medida tiene que ver con la polarización de nuestras sociedades, consistentemente en democracias nuevas y democracias muy establecidas. La polarización de nuestras sociedades, el uso de lo que hoy en día denominamos la posverdad, que significa simplemente la mentira sistemática por parte de los políticos para reconstruir el discurso sobre la realidad, y el hecho de que los partidos políticos y quienes los siguen adoptan un doble rasero, un doble estándar para juzgar buena parte de los procesos políticos. Y creo que en este sentido las ciencias sociales la ciencia política en particular, tiene una misión fundamental, porque parte de nuestra experiencia profesional tiene que ver con reconciliar estas diferentes perspectivas teóricas para construir criterios, quisiera llamarlos criterios de verdad, aunque creo que Pablo me va a criticar por eso, pero criterios de verdad no en un sentido objetivo, sino en un sentido de intersubjetividad, de que tenemos estándares que nos permiten dialogar y establecer cuándo aceptamos un argumento como válido y cuándo aceptamos un argumento como ilegítimo. Y en la posibilidad de fijar estos estándares que cortan a través de ideologías políticas y que cortan a través de perspectivas teóricas, está el potencial y la riqueza de nuestra disciplina para hacer una contribución a la sociedad. No sé qué voy a contestar. Siempre me pasa lo mismo, que tengo demasiadas ideas y
las preguntas me parecen muy interesantes y quiero comunicarme. Académicos somos seres humanos también, a veces. En relación a la ciencia administrativa y la ciencia política, no sé bien por dónde iba la pregunta. Si hay una especie de política de la ciencia administrativa, es una forma de resolver, de operacionalizar la pregunta, y decir, dicho de paso, no te voy a criticar por los criterios, de verdad, me parece razonable. Sí, sin duda, además, hay estudios muy interesantes sobre digamos, hasta, por ejemplo, no sé si conocen el último libro de Wendy Brown sobre, se llama Undoing the Demos, neoliberalismo o algo. Y uno de los espacios donde el neoliberalismo se ha manifestado con más fuerza es en la gestión de recursos humanos. O sea que la medida hasta cómo, en qué condiciones una secretaria va a mandar más emails por hora. O sea, ¿no? Estamos llegando a ese proceso de lo que algunos autores llaman economización de la vida, ¿no? Que es como la colonización ilimitada de la lógica económica en diferentes esferas de la vida ocurre también a nivel de la administración. No sé si va por ahí la pregunta. ¿Cómo se cambia estas dificultades? No sé, haga la revolución, ni idea. Lo que yo les quería decir un par de cosas rápidamente que me parte contestando y parte complementando lo que decía Aníbal. Yo creo que la ansiedad nomológica, es decir, la ansiedad explicativa, muchas veces puede ser inhibidora, en este sentido me parece que es un matiz, inhibidora de la posibilidad de lidiar con lo nuevo. Es decir, cuando somos sorprendidos por la realidad, tendemos a domesticar lo no conocido en función de los parámetros de lo que sí conocemos. Esto pasa mucho a veces incluso en el salón de clase con autores, por ejemplo, ¿no? Que tendemos a reducirlo, a clasificarlo en lugar de abrir la posibilidad de las múltiples lecturas que un autor genera, o una autora, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que hay una potencia particular de la teoría política que tiene que ver con la ansiedad explicativa, no ser el eje de su constitución. Está la posibilidad de hacerse la pregunta de, bueno, ¿cómo pienso este nuevo fenómeno? ¿Cómo lo significo? Y ahí es muy importante, tanto los criterios de tener criterios de verdad intersubjetivos, como tener una buena recolección de datos, ¿no? Porque cuando el teórico piensa en la realidad necesita un mapeo de esa realidad para poder pensarla, pero lo que sí me parece que hay algo ahí en el orden de la posibilidad de animarse a arriesgar en el terreno del pensamiento, la posibilidad de equivocarse y la posibilidad de no tener bajo control el análisis, que es algo muy de cierta forma de hacer la ciencia, que hay aspectos, la realidad desborda nuestras posibilidades de pensarla. Entonces, si vamos a aceptar solamente explicaciones que cierren los fenómenos, es decir, que den cuenta en su totalidad y que entonces metodológicamente sea impecable, que ahí nos vamos a perder de la posibilidad de estudiar problemas guiados por el problema precisamente y no por el método. La obsesión con el método en este sentido me parece que puede ser inhibidora de lidiar con lo emergente. Un par de dos cosas más que me inspiran las preguntas y algunos comentarios de los compañeros. Hay una economía política de la academia, hay desigualdad en el terreno de lo académico, pero no hay solo poder en la academia. La academia no es solamente poder. Me parece que ese mensaje, que no estuvo presente en las intervenciones para nada, pero que a veces está en ciertos discursos, es profundamente antipedagógico. Ese mensaje de, es lo mismo escribir en el diario del barrio que en una buena revista, me parece profundamente dañino.
Y una de las tragedias que tenemos aquellos que sostenemos el pensamiento crítico es clarificar lo que estamos haciendo. O sea, porque hay muchas versiones de lo que se llama el pensamiento crítico que van por lugares que pueden ser sumamente dogmáticos, porque el dogmatismo está democráticamente distribuido, es una de las pocas cosas que se reparte bien, ¿no? El dogmatismo. Y la excelencia, los criterios de cientificidad, todo eso para el buen pensamiento crítico, que sí cuestionan el positivismo en algunos aspectos, en otros no necesariamente, habría que ver. O sea, también hay que pensar qué estamos haciendo con esas categorías, en fin. Y lo último, y la excelencia, ¿no? La búsqueda de la excelencia, que yo creo que para poder sostener algo diferente hay que trabajar 10 veces más que aquellos que hacen, y no es problema de los que hacen cuestiones más establecidas, no es una crítica hacia ellos, sino que en cualquier entorno, cuando emerge una nueva voz, esa voz tiene que probar que puede hacer cosas que valgan la pena hacerse. Entonces hay que exigirse 10 veces más, no hay que bajar la guardia, no hay que, bueno, si yo hago la crítica, ¿no? De la ciencia política, así de no, o sea, no. Eso es muy importante. Y lo otro que quiero decir es, quiero problematizar, porque no es un artículo, es un comentario sobre esto. El viaje y lo local. Popayán, no le voy a decir en uruguayo, es Popayán, ustedes no le pertenecen a Popayán, está todo bien con la ciudad, con su tradición, por supuesto, es algo a celebrar, pero el viaje, el ir a otros lugares, incluso lugares del norte, como posibilidad o no, pero digo, el viaje no desanda en lo local, no es una tradición, ¿no? De hecho es una marca de nuestros tiempos y es una posibilidad de expandir también la densidad de lo local, es una posibilidad de enriquecer lo local, ¿no? Porque lo local tiene su propia densidad. Entonces también quizá el trabajar en una clave no dicotómica entre el mundo y lo local. Eso me parece importante porque yo soy de la idea de que viajen, que se formen en otros lugares, que después vuelvan o no, porque te puedes enamorar en París, no pasa nada, está todo bien. Me parece que también hay que naturalizar el terruño también, como ese lugar que no, entonces sos colombiano, tenés que... Coincido contigo. No, yo quiero decir unas cosas muy rápidas en relación con la pregunta sobre las ciudadanías politológicas. Si podemos hablar de esa suerte de ciudadanías politológicas en otros campos disciplinares, yo creo que sí, es decir, y no aquí, en todo lado. Hay eso, en Estados Unidos, dependiendo de la universidad en la que uno estudie, también van a haber diferentes jerarquías, diferentes rankings, de acuerdo con la especialidad de la universidad, pues van a haber más intereses o no desde el punto de vista investigativo, y eso es natural. Y eso funciona absolutamente para todos los programas. Aquí el asunto desde el punto de vista de las ciudadanías politológicas tiene que ver más bien con ese determinismo social, y es esa idea de el pensar que por el lugar donde nosotros estudiamos ya de por sí no podemos tener un lugar de enunciación diferente y al mismo tiempo no podríamos tener unas opciones laborales diferentes. Ahí es donde está ese asunto y donde hago el llamado precisamente a que la Universidad del Cauca y el programa de Ciencia Política de la Universidad del Cauca obtengan un lugar diferente dentro de esa referenciación. Tenemos más de 32 programas de ciencia política en Colombia, pero casi que si uno hace el rastreo de dónde están los politólogos de cada uno puede establecer a dónde pueden llegar y hasta dónde y en dónde se pueden quedar. Y eso lo quiero conectar con lo que decía Paulo. Yo creo que este hecho de que en este momento vengan grandes académicos como que no nos acompañan en este momento, por ejemplo, como Daniel, como Aníbal, creo que es un espacio no solamente para que ellos vengan acá, sino que ustedes empiecen a conectar y a construir nuevas redes que les abran la posibilidad de pensar en un doctorado en Estados Unidos, salir de acá, ver nuevas agendas de investigación, abrir sus mentes, y de eso se trata, esa es la antropofagia. Y
bien entendida. Es decir, es el hecho de poder ir, ver, conocer nuevas cosas, conocer esas vanguardias intelectuales y tener la posibilidad después de repensar muchas de las cosas que tenemos acá. Eso es sano, eso es perfectamente natural. Pero también tenemos un compromiso con esta universidad y con la región. Y en ese orden de ideas también esto se puede cambiar desde el punto de vista de las mismas políticas de educación. Y es ahí donde iba mi comentario hacia ser filopaga. Creo que ser filopaga entierra esas posibilidades desde el punto de vista de la universidad en la región, ¿sí? En consolidar grandes universidades en la región, en traer grandes profesores a la región. Y básicamente se resuelve llevando a esos grandes estudiantes hacia el centro del país, que es donde se concentran la mayor cantidad de esas universidades acreditadas. Eso precisamente también me permite hablar de esa superación del centro y la periferia. Este evento, y es precisamente lo que decía hace un momento, deja ver que aquí están esos politólogos de la Universidad del Cauca, aquello que en ninguna otra universidad, yo he trabajado en muchas universidades, tanto en Bogotá como en otras ciudades, y no conozco un semillero que haya realizado un evento de esta magnitud y con tal grado de compromiso. Y en ese orden de ideas, esto sí empieza a romper esa idea del centro y la periferia, pensando que esos semilleros solamente se podrían construir desde estas universidades acreditadas y del centro del país. Entonces, en ese orden de ideas, sí creo que el potenciar estos eventos, la participación, por ejemplo, de una gente de cooperación como la CAS, y el no quedarnos también en la academia, porque es que los académicos muchas veces estamos de espaldas a todo. ¿Sí? No tenemos la capacidad. Nosotros con un colega que iba a venir también acá, pero que creo que no va a asistir, que es Freddy Barrero, escribimos un textico muy corto hace un tiempo en el que hablábamos de una reflexión que hacía Joseph Nye en Estados Unidos, que se hacía una pregunta y es: ¿dónde están los politólogos en la era de Barack Obama? Y básicamente la respuesta que él se decía, muy para el contexto norteamericano, es: no están en el entorno cercano del presidente Obama, y no están porque es que nadie les entiende. Muy allá seguramente en el sentido más cuantitativo del término, pero no está muy lejano de lo que nosotros hacemos acá. El politólogo habla un lenguaje que seguramente no es tan cercano, no solamente al resto de las personas, sino también y sobre todo a nuestro objeto de estudio principal. Y creo que eso también debemos resolverlo, perderle el miedo a buscar y dialogar con agentes de cooperación, el perder el miedo a la posibilidad de concretar financiaciones diferentes y no quedarnos encerrados y ensimismados dentro de la misma academia. Entonces creo que también ahí hay una virtud, pero también hay una suerte de reto. Quiero hacer dos comentarios muy rápidos respecto a lo que decía Paulo. Lo primero, creo que ese concepto, no sé si lo tengas en algún lado, pero me parece increíble, es el de economía política de la academia. Allí creo que para las personas que les interese ese tema hay una forma de explotar ese concepto de forma impresionante. Y no solamente con lo que decía Pablo hace un momento en términos de la publicación. Ciertamente hay redes y demás en términos de todas las discusiones que hay detrás. Aníbal también es editor de todo lo que es el doble par ciego, etc. Pero también hay un asunto y es donde quiero concentrar mi atención, y es las condiciones reales y materiales de quienes hacen la ciencia política, los profesores. Y acá quiero poner de presente algo que me parece muy interesante. Una de las cosas que nosotros veíamos haciendo el trabajo en Venezuela es que la condición de los profesores en Venezuela es absolutamente lamentable. Y cuando digo lamentable es que una persona cuidando carros en el día se puede hacer más plata que lo que gana un profesor en todo un mes, recibiendo su salario y siendo profesor titular de una universidad como la Universidad Central de Venezuela. Y nos sorprendemos. ¿Cuántas personas realmente tienen un trabajo de planta en una universidad en Colombia? Y acá hablo de universidades públicas y universidades privadas. La gran mayoría de la planta docente de las universidades en Colombia es profesores de cátedra, que son muy mal pagos, que solamente reciben 8 salarios al año. Y después nos preguntamos la calidad de nuestros estudiantes. Pues es que si un profesor tiene que dictar un montón de clases en diferentes universidades, evidentemente pues tendrá que repetir un par de cositas, porque pues es que tampoco es o tiene la capacidad de decir muchas cosas. Entonces hay también que pensarse en términos de esas condiciones reales y materiales, lo que nosotros estamos produciendo, lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros estamos siendo en las universidades. Y yo creo que acá estamos en mora también desde el punto de vista de una política seria en términos de educación superior,
pero una política de educación superior no construida precisamente en términos de la reivindicación de los intereses de las universidades exclusivamente, sino también de quienes hacen la universidad. Quienes hacen la universidad es la comunidad estudiantil, los profesores, hasta los administrativos. Y creo que cuando las políticas se piensan es más bien desde el punto de vista de un negocio, porque acá tenemos, hicimos una gran lucha en el año 2011, cuando se hizo la propuesta de reforma a la Ley 30, escandalizados por el hecho de que aparecieran universidades con ánimo de lucro. Pero es que el lucro existe en la universidad hoy día. Lo único que hicimos fue eximir de impuestos a las universidades privadas. Es vergonzoso que hoy día en las universidades privadas lo que hay es una forma de lavar estos recursos a través de salarios exorbitantes y de la centralización de los recursos en los dueños de las universidades. Entonces, creo que aquí el asunto de fondo también tiene que ver con ser serios desde el punto de vista de cómo construimos muchas de estas políticas de educación, porque eso también afecta la misma construcción en términos de esa economía política, en términos de la calidad de la educación. Esto conectado sobre todo con los procesos de acreditación. Yo creo que una verdadera acreditación debería estar cercana a lo que a nivel global catalogamos como una Research University. Todas estas universidades que están acreditadas en Colombia no tienen naturalezas muy similares, venden posibilidades de futuro muy diferentes para los estudiantes, pero sí abren la posibilidad de financiaciones completas a través de programas como Certificado. Y lo último, y ya para cerrar, simplemente, y acá me tomo un breve momento, pues simplemente un agradecimiento y de verdad espero que estos días sean de engrandecimiento para todos ustedes y que más allá de recibir todo esto, que realmente sean disparadores de muchas de las ideas que ustedes puedan construir. Bueno, muchas gracias para todos. Bueno, ya con las respuestas de los ponentes hemos cerrado este espacio de preguntas. Damos cierre y también los invitamos a participar de este evento en horas de la tarde, en el cual tendremos las mesas temáticas están de 2 a 4. La mesa temática 1 se llama Unicauca Investiga en el Auditorio Banco de la República de Popayán. El segundo es en el Auditorio La Quimera, en la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. El tercer auditorio es el Colegio Mayor del Cauca. Y el cuarto auditorio es el Salón de Fundadores de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. Todas las mesas temáticas de 2 a 4 serán de Unicauca Investiga. Allí podrán conocer todo lo que hemos desarrollado, no solamente como semillero, sino también como departamento de ciencia política, ya que también existen 3 semilleros más que en este momento van a tomarse estas mesas temáticas para expresar todo el trabajo y proyectos que han desarrollado. Y a las 4 de la tarde, de 4 a 6 específicamente, tendremos en este auditorio, en el Paraninfo, la ponencia magistral denominada Opinión Pública, Comunicación y Marketing Político, a cargo del ponente internacional Mario Riorda de la Universidad Austral de Argentina, quien tendrá y desarrollará el tema Crisis Política y Estrategias de Comunicación Institucional en América Latina, y al lado de él estará el ponente nacional Santiago Arias Rodríguez de la Comunidad de Politólogos Colombia, con el tema La Era de la Doxodoquia, la polarización y el manejo de las noticias falsas en las redes sociales. Los invitamos a las 4 de la tarde a la ponencia central en este mismo auditorio y a continuar disfrutando del evento. Gracias por su asistencia.